Buenas noches. Nosotros somos el equipo conformado por Arturo López, Luis Alberto Canales y su servidor Alan Campos. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de la proteómica en enfermedades neurodegenerativas. Las enfermedades neurodegenerativas, pues básicamente son enfermedades que afectan actividades comandadas por el sistema nervioso. Vamos a tener una pérdida simétrica de neuronas en sistemas motores, sensoriales y cognitivos. Sus principales causas, como podemos observar, varían desde los virus, bacterias y más casos, como por ejemplo genética, alcoholismo, algún tumor, un EBC, incluso toxinas, químicos, etcétera. ¿Esto qué nos puede, pues, qué problemática nos puede causar? Nos puede desencadenar diferentes enfermedades que, pues, claramente nos van a afectar gravemente el bienestar de las personas, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, enfermedad de Parkinson, esclerosis múltiple, enfermedades que vamos a hablar más adelante con más detenimiento. El diagnóstico de estas enfermedades es retardado hasta estados avanzados. Y pues hay una gran importancia de encontrar biomarcadores que distingan entre enfermedades neurodegenerativas para empezar un tratamiento temprano. Vamos a empezar a hablar un poquito sobre qué es la proteómica y todas estas generalidades. La proteómica abarca el análisis sistemático de proteínas expresadas en una condición específica, básicamente, ¿no? Tiene un enorme potencial en la identificación de proteínas asociadas a enfermedades y pues el perfil de expresión nos va a brindar información muy importante de las proteínas expresadas en determinados momentos de la enfermedad. Como podemos observar ahí en la presentación, sirve mayormente para la identificación y explicación de proteínas que causan diversas patologías. Indagando un poquito más, vamos a ver sobre las técnicas proteómicas, comenzando con el espectrómetro de masas, que va a consistir en la disociación de una molécula en iones que serían separados de acuerdo en su relación carga-masa y su posterior detección. Ahí podemos ver un pequeño esquema que explica un poquito cuál es el funcionamiento de lo que les acabo de comentar. Posteriormente vamos a ir con la electroforesis bidimensional, que nos permite conocer el proteoma completo de una célula. ¿Qué va a hacer esto? Va a separar las células, las proteínas, perdón, en dos fases, un punto isoeléctrico y su peso molecular. Y finalmente vamos a ir con la cromatografía líquida con espectrometría de masas. Esta va a combinar el poder de la separación de la HPLC y la certeza de la espectrometría de masas, la certeza de un espectrómetro. Ahora hablaremos de la protómica en las enfermedades neurodegenerativas. Se puede usar la electroforesis bidireccional, como se mencionó, para comparar las dos muestras, que será una muestra de control, una muestra tratada con un fármaco que es de interés, y podemos sobreponerlas y así ver si los grupos regulados o expresados. Después lo llevamos al espectrómetro de masas y poder ver su peso molecular y ver de qué proteína se está tratando estas cosas. Con cromatografía líquida, con espectrometría, estudiaría el fotoproteoma de una célula separando la proteína y ver qué proteínas se fosforilan y ver qué mecanismos celulares se están siendo alterados por esta fosforilación. La apolipoproteína D. La apropoliterina D es una proteína clave en el envejecimiento y enfermedades neurodegenerativas. La expresión de esta proteína aumenta en el cerebro, en las enfermedades neurodegenerativas. Por eso es muy importante el descubrimiento de esta proteína. En un punto común de todas las enfermedades neurodegenerativas que no se habían encontrado antes, se descubrió que esta proteína es como, por decir, el eslabón que hacía falta.
Esta proteína depende de un lípido neuroprotector que confiere resistencia al estrés oxidativo y toda evidencia muestra que esta proteína es de un mecanismo endógeno de protección. Aún no se descubre el mecanismo de acción concreto de este gen para conferir esta clase de protección a las neuronas. Biomarcador en el líquido cefalorraquídeo. Para este enfoque utilizaremos las enfermedades que hacen el Alzheimer, que es la patología progresiva, que progresa a demencia crónica y severa. La esclerosis múltiple, que es la inflamación crónica que provoca una desmielinización y pérdida accional del sistema nervioso. Y por último, el Parkinson, que es la pérdida continua de las neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. En el Alzheimer, ahí tiene diferentes causas, como por ejemplo, por factores ambientales y genéticos. Y los péptidos B amiloides y proteínas Tau están presentes en el líquido encefalorraquídeo, por lo que por encontrar estas proteínas puede significar que padezcas de uno de estos padecimientos. El incremento en las proteínas Tau y disminución de las AB42 provocan el Alzheimer. Los Two-Dimensional Difference Cell Electrophoresis, vas a encontrar proteínas para el riesgo del paciente con SCA y desarrollo del 1500 proteínas, de las cuales 136 cambiarán en el AD y 21 en diferentes abundancias. En la esclerosis múltiple, la causa de la esclerosis está formada por tanto factores ambientales como genéticos. Entonces se va a dar una combinación de estos dos para generar la esclerosis. Esto comprende diferentes tipos como progresivas o remitentes. La progresiva primaria, las cuales ambas empiezan aisladas, o sea, primero se da un caso particular y comenzarán avanzando hasta llegar a la esclerosis múltiple. También que Two-Dimensional Difference Electrophoresis muestra 9 proteínas para el riesgo con pacientes de esclerosis múltiple en el desarrollo del M, que es el maldito TOF. Y 23 proteínas expresadas diferente en pacientes con M definida y pacientes con SCA. Y el Parkinson genera fasciculaciones, bradicinesias y rigidez muscular. El 90% de las causas de esta enfermedad son desconocidas, mientras que el 10% son hereditarias. Los cuerpos de Lewis se acumulan con la sinclisa. Esta agregación proteica es tóxica para las neuronas TAC. La BEL, 73 proteínas expresadas con diferentes pacientes con PD. Y bueno, pues hablando un poquito de los tratamientos y de los posibles factores de patogenia de estas enfermedades, pues se han investigado como terapia génica factores neurotróficos para estas enfermedades. Y bueno, ¿qué es un factor neurotrófico? Pues los factores neurotróficos son moléculas que van a regular la supervivencia neuronal, la plasticidad del sistema nervioso y entre muchas otras funciones de las neuronas y de las células gliales, ¿no? Y bueno, estos han sido implicados en investigaciones recientes con la etiopatogenia de algunas enfermedades neurodegenerativas y también han sido propuestos como posibles agentes y blancos terapéuticos de estas enfermedades. Y bueno, comenzando con el Alzheimer, se ha visto que las funciones del hipocampo, que es la zona principalmente afectada en esta patología, van a depender de niveles del factor neurotrófico derivado del cerebro. Y por eso mismo las placas de beta mieloide van a constituir cambios en el transporte vesicular de este factor neurotrófico, ¿no? Y también se ha propuesto como terapia génica que el factor neurotrófico de dopamina en el cerebro, que este ha logrado mejorar la memoria a largo plazo en modelos animales. Y bueno, en la siguiente patología que es el Parkinson, pues tenemos que su patogenia pues va orientada a que es una pérdida gradual de las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra
Y bueno, también se han investigado ciertos factores neurotróficos, del cual el más importante en esta patología es el factor neurotrófico derivado de la glía, por sus siglas GDNF, que va a estimular el desarrollo de neuronas inmaduras y también promueve supervivencia y funcionamiento de estas neuronas, ¿no? Y bueno, los pacientes con Parkinson se les inyectó este factor de crecimiento neurotrófico en el putamen y se demostró una mejoría. Y también, regresando un poquito al factor neurotrófico de dopamina, pues mostró una protección y una ayuda en neuronas dopaminérgicas. Y bueno, pasando a la siguiente patología, que es la esclerosis lateral amiotrófica o ELA. Vamos a tener que se da por una lesión y pérdida progresiva de motoneuronas espinales y en el tallo espinal. Y bueno, los pacientes con esclerosis lateral se encontró que tienen disminuidos los niveles del factor neurotrófico de crecimiento endotelial vascular y se evidenció que este mismo factor aumenta la supervivencia de los animales in vitro o transgénicos, que bueno, estas son investigaciones un poco más experimentales y no se han llegado a concluir, pero cada vez están más cerca de llevar a cabo, ¿no? Y bueno, en la última patología que vamos a ver hoy en este enfoque va a ser la cora de Huntington y se va a dar por una degeneración de neuronas que participan en el movimiento, emociones e intelecto. Y se ha investigado que la administración de este factor neurotrófico derivado del cerebro y o la estimulación de sus receptores demostró mejorar el comportamiento y la disfunción neuronal. También potenciando esta expresión de este sistema endógeno protector es una buena alternativa para mejorar el envejecimiento saludable. Y bueno, como ya había mencionado, todos estos factores siguen siendo investigados y todavía falta un buen rato para llegar a una conclusión certera. Y bueno, esto fue todo y estas son nuestras referencias bibliográficas. Espero que haya sido de ayuda la información. Y pues bueno, para concluir un poquito, pues hay que comentar que la edad es el principal factor de riesgo para desarrollar ciertas enfermedades neurodegenerativas, aunque algunas aparecen en personas jóvenes. Estamos ante un creciente envejecimiento poblacional a nivel mundial y hay que actuar para hacerlo sostenible. De hecho, hay varias estimaciones científicas y epidemiológicas que apuntan a que la detección precoz y la prevención del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer supondría un retraso a nivel poblacional global de la aparición de los síntomas de al menos 5 años. Esto nos ayudaría o reduciría drásticamente el número de personas afectadas por la discapacidad que supone y por lo tanto, pues los costes personales, sanitarios, sociales, económicos y asociados, diferentes rubros, ¿no? Cada vez más, pues conforme va pasando el tiempo, van a haber más y más evidencias científicas que van a apoyar la relevancia de la prevención a lo largo de toda la vida. Por ejemplo, sabemos de la importancia que los hábitos de vida saludables pueden tener en la prevención de Alzheimer, que en definitiva contribuirán a promover la salud cerebral, que es lo primordial. Como mencionando un poco lo que dijo mi compañero, estas enfermedades son dependientes, su penetrancia depende de la edad, ya que muchas veces es por la acumulación de las proteínas, como se mencionó, como las tau y demás. Entonces es importante su diagnóstico temprano, ya que mientras más avance, por su cronicidad y daño en el cuerpo, van a empeorando las condiciones tanto de demencia como de diferentes causas. Entonces es importante checar esto. Y bueno, también nos parece importante mencionar que el papel y el rol que juegan los genes y las proteínas, pues es muy importante dentro de este ámbito de las enfermedades neurodegenerativas, puesto que, como ya vimos en la presentación, estos genes y proteínas tales como el beta amiloide, la proteína tau, la alfa-sinucleína, la TDP43 o la poli-Q que no vimos, también participan dentro de la etiología de estas enfermedades, ¿no? Cada una es más específica para una, pero se han encontrado en estudios recientes y en estudios también un poco más viejos que forman parte de esta etiología, ¿no?
Sin embargo, bueno, también como ya habíamos mencionado, pues no es completamente obligatorio que la presencia de estos genes y proteínas pues te produzcan la enfermedad, ¿no? Puesto que también son dependientes de la edad, de los hábitos y de muchos otros factores que contribuyen a la aparición de estas enfermedades. Y bueno, esto es algo que se sigue investigando, es algo que se sigue actualmente eh, poniendo a prueba en laboratorio. Sin embargo, bueno, no es algo característico, pero sí se ha demostrado que la presencia de estas proteínas pues es algo importante dentro de este ámbito de enfermedades neurodegenerativas.